Buenas noches con todos los presentes. Les voy a compartir la presentación de hoy, por favor. Por favor, si me confirman si se puede ver la diapositiva. Y si me escuchan, por favor. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Sí, se observa y también sí se escucha. Ya, muchas gracias. Les agradezco. Disculpen, tuve un poquito de problemas con el internet, por eso es que no me podía conectar. Pero bueno, como hemos revisado algunos temas de emergencia desde el punto de vista de lo que se refieren a las emergencias por trauma, hemos visto el manejo avanzado de la vía aérea y vimos también algún tema, algo acerca del choque. Han nacido siempre algunas interrogantes desde el punto de vista de cómo saber, ¿sí?, cuánto de volumen yo debo darle a un paciente. Entonces, muchas veces les hago esta introducción porque existe muchas veces el motivo de consulta en los pacientes de los servicios de emergencia. Muchas veces, y la causa más frecuente, de hecho, de los servicios de áreas críticas es el choque. Desde una experiencia personal y de lo que está descrito, muchas veces nosotros como personal de salud, sobre todo en las áreas del primer contacto con el paciente críticamente enfermo que acude a los servicios de emergencia a buscar ayuda, siempre nace esta interrogante, ¿no? O desde unidades de menor complejidad, en la que muchas veces por distintas situaciones políticas, sociales o de nivel de complejidad, no es posible tener todos los recursos, pero muchas veces el manejo de estos pacientes con choque, ¿sí?, críticamente enfermos, a veces no sabemos hacia cómo guiar la conducta de la reanimación. Por eso es que el tema de esta charla del día de hoy, yo sé que es un poquito más compleja desde el punto de vista del abordaje del paciente con choque, pero voy a tratar de enfocarme en que sea más como un conocimiento general que ustedes puedan tener de qué hacemos nosotros normalmente en las áreas críticas en un paciente con choque, ¿sí? Porque muchas veces el manejo inicial, y ya en algún momento les voy a compartir la guía de manejo del paciente, la guía de la sepsis, la última actualización, pero muchas veces el paciente con choque lo que hacemos es darle volumen. Una de las interrogantes que siempre tenemos es ¿hasta cuándo le doy volumen a nuestro paciente? ¿Y cómo sé, sí, si no darle exceso de volumen, en este caso cristaloides, coloides, como ya habíamos revisado en alguna charla, qué es mejor dar, o gelatinas, ¿sí? Como ya sabemos que los cristaloides son los de primera elección. ¿Hasta cuándo voy a darle a mi paciente? Entonces, en esto básicamente está enfocada esta charla para que ustedes al menos tengan una visión general del monitoreo hemodinámico en el paciente con choque, el paciente crítico con choque. Entonces, no vamos a profundizar en los métodos, no vamos a profundizar en las técnicas ni en el funcionamiento de los dispositivos. Más bien les voy a tratar de enfocarme en la interpretación, ¿sí? En la interpretación general de estos dispositivos que usamos en el monitoreo hemodinámico en el paciente hemodinámicamente inestable, ¿sí? Y qué conductas normalmente nosotros podríamos tomar. El paciente con choque, ¿sí?, muchas veces puede tener choque mixto. Entonces, en ocasiones, el identificar el tipo de choque va a ser una de las primeras conductas que vamos a tener nosotros como profesionales de salud. Segundo, ¿sí?, el manejo inicial y la conducta terapéutica que vamos a darle a este paciente con choque. Entonces, normalmente los dispositivos que tenemos a la mano para el monitoreo hemodinámico en el paciente críticamente enfermo es variado y es múltiple. Entonces, una de las recomendaciones que siempre trato de dar al personal es que no podemos decidir basado en un solo parámetro. Si bien es cierto, los parámetros nos van a
a orientar, ¿sí? De qué es lo que le está pasando al paciente o qué es lo que le falta al paciente, que nosotros podemos aportar desde el punto de vista, sea con hemoderivados, sea con volumen o sea con algún vasopresor o inotrópico que el paciente requiera para mejorar, en este caso, sus constantes hemodinámicas y de esta forma sostener durante el choque, ¿sí? En este caso de hipoperfusión tisular que tenga nuestro paciente, y de esta forma superar el cuadro agudo. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Entonces, inicialmente sí, y si se puede decirlo así, antiguamente uno de los dispositivos que se utilizaba previamente para el monitoreo, en este caso hemodinámico de los pacientes con choque o inestabilidad hemodinámica, era el catéter de la arteria pulmonar. Una de las características de estos dispositivos era que eran bastante invasivos, ¿no? Entonces, inicialmente se ponía un introductor, sea por alguno de los accesos que en algún momento revisamos, yugular, subclavio, femoral, ¿sí? Y había que introducir un dispositivo que iba directamente a las arterias, arterias de la pulmonar para medir las presiones y de esta forma, ¿sí? Calcular las otras variables, ¿sí? Hemodinámicas como el gasto cardíaco, las resistencias y demás, que son parámetros hemodinámicos que nosotros usamos para identificar el tipo de choque. Entonces, muchos de estos parámetros, muchos de estos dispositivos más bien, fueron objetados por las complicaciones que llevaba, ¿sí? La colocación de estos dispositivos, porque eran invasivos, ¿no? Había que puncionar, muchas veces se hacían hematomas, neumotórax, hemotórax, podía haber infartos pulmonares, podía haber trombosis de los vasos, ¿no? Por el que se introducía el dispositivo, perforación cardíaca. Entonces, habían algunas complicaciones que en cuestión de severidad y complejidad eran realmente importantes. ¿Y cuál era el objetivo? Precisamente identificar variables hemodinámicas como el gasto cardíaco, el índice cardíaco y otras eh, medidas de monitorización hemodinámica que iban a ser extrapoladas y aplicadas al paciente. Entonces, por eso es que muchas veces se hicieron algunos estudios y se hicieron algunos eh, eh, estudios en grandes poblaciones en las que se comparó, ¿sí? Básicamente la utilidad de estos dispositivos invasivos, pero no fueron, metodológicamente estos estudios no fueron muy equitativos desde el punto de vista que compararon tratamientos con estos dispositivos, como son el catéter de la arteria pulmonar, que en realidad no es una medida terapéutica, eso hay que tenerlo claro. Este es un dispositivo que nos ayuda a realizar una monitorización de los pacientes con choque. Entonces, se los comparó con tratamientos, ¿sí? Para el choque y obviamente salía en desventaja y muchas veces incluso se lo trató de limitar su uso en el manejo y monitoreo del paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que estos dispositivos son una ayuda diagnóstica para el manejo y el abordaje del paciente con choque, más no una medida terapéutica, ¿no? Entonces, actualmente existen mecanismos y existen dispositivos que son mínimamente invasivos y muchos de ellos no son tan invasivos, ¿sí? Que van a ofrecer igual o incluso mayores ventajas desde el punto de vista de información que nos van a dar con respecto, ¿sí? A los dispositivos previamente usados que eran mucho más invasivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? En este caso, identificar el tipo de choque. Nosotros ya por definición conocemos que el choque es una hipoperfusión tisular. Entonces, al haber una disminución del flujo a nivel tisular, va a haber una disminución de aporte de nutrientes y de oxígeno a los tejidos, que si esta es sostenida, terminará en necrosis, ¿no? Entonces, se pueden usar potencialmente
estos dispositivos, porque los mencionamos, porque muchas veces estos dispositivos en algún momento ustedes se los van a topar en los servicios de emergencia, en quirófanos o en lugares de mayor complejidad como las unidades de cuidados intensivos. Entonces, muchas veces, a veces vemos estos dispositivos y no sabemos de la utilidad que pueden tener. Ese es el objetivo quizá de esta charla, más no que ustedes sepan realizar ciertos procedimientos, ¿no? Obviamente lo que estaría enfocado básicamente es para que conozcan qué herramientas nosotros utilizamos para direccionar la reanimación en un paciente críticamente enfermo. Entonces, en cuanto a este dispositivo al catéter de la arteria pulmonar, como les digo, existe información documentada en la que se vieron ciertas desventajas, ¿no? Que describen que no mejoraba el resultado de los pacientes críticamente enfermos, ¿sí? Que estos dispositivos podían estar asociados a causar daños, ¿sí? Esto se vio en los años 90, ¿no? El catéter de la arteria pulmonar. Otros de los dispositivos que usábamos como monitoreo hemodinámico previamente y que quizás ustedes en algún momento escucharon es la presión venosa central, que se usaba a partir de un catéter venoso central de los que habíamos revisado la técnica a nivel del cuello, ¿no? Puede ser a nivel yugular o a nivel del tórax. Estos nos daban información, pero era una información con menos exactitud a los dispositivos no invasivos que actualmente se pueden usar y que están extrapolados en los casos de pacientes, sobre todo con choque, ¿no? En el choque séptico, que es uno de los principales motivos de manejo en las áreas críticas en los hospitales. Entonces, aquí ustedes pueden ver, este es un catéter de Swan-Ganz o un catéter de la arteria pulmonar que básicamente se hace una punción, puede ser, digamos que vamos a introducirlo por una vía yugular media, como habíamos visto en la técnica en algún momento del catéter venoso central. En vez de un catéter venoso central, lo que hacemos es colocar, como les había dicho, mediante esta técnica se puede colocar dispositivos, en este caso un introductor, que no es más que algo muy similar a un catéter de menor longitud, que puede ser entre 10 centímetros, y que a través de este dispositivo se introduce este elemento de monitorización conocido como el catéter de la arteria pulmonar. A través de ese introductor, valga la redundancia, se introduce este dispositivo, baja a través de la yugular, ¿sí? Es el tronco brachiocefálico, pero bueno, la cosa es que llega a la vena cava superior, accede a la aurícula derecha. Aquí ustedes pueden ver que una forma de orientar una correcta colocación de este catéter son las ondas que va a caracterizar la ubicación, ¿no? Estas características de ondas va a estar en la aurícula derecha, estas ondas un poco más picudas y más anchas a nivel del ventrículo derecho, y a medida que sigue progresando, vamos a ver que el objetivo va a ser enclavar en la arteria pulmonar, ¿sí? Del lado derecho normalmente se puede usar o la del lado izquierdo. En este caso, se introduce este catéter, vamos a hacer la suerte de inflar este balón y va a ocluir, ¿sí? Lo que nos va a dar son datos de la presión de oclusión de la pulmonar, que básicamente va a estar relacionado con la necesidad o no de volumen o de líquido en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Y otro de los parámetros que nos va a dar precisamente es medir las presiones de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos que va a obtener este catéter de la arteria pulmonar, nosotros podemos calcular gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias y otros parámetros hemodinámicos para el manejo, ¿sí? De los pacientes con choque o inestabilidad hemodinámica. Entonces, existen ciertas, como menciona aquí, adolece de ciertas deficiencias de estos dispositivos, ¿no? En cuanto al catéter de la vena, el catéter de Swan-Ganz o el catéter
de la pulmonar, vamos a decir que tiene un valor predictivo deficiente, ¿sí? Para los parámetros hemodinámicos que nos pueda brindar, de acuerdo a ciertos estudios que han mencionado esto, ¿no? Importa mucho a qué paciente se puede aplicar, existen indicaciones específicas, muchas veces el uso indiscriminado de estos dispositivos han hecho que se los vaya limitando, pero en la actualidad, en muchos lugares y de alta complejidad, hospitales de tercer nivel, incluso de su especialidad, se utiliza aún estos dispositivos porque en, en manos calificadas van a brindar realmente información bastante oportuna para el manejo de los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Existen instituciones que protocolizan el uso en pacientes posteriores a cirugía cardiovascular. Entonces, estos pacientes pueden llegar a estar muy inestables y los datos que estos dispositivos nos ofrezcan van a tener una implicación directa en el manejo. Estos dispositivos van a tener variaciones, ¿sí? O van a tener sus limitaciones en pacientes con insuficiencias valvulares, en pacientes con disfunción ventricular sea derecha, pacientes con hipertensión pulmonar severa. Puede haber alteración en las variables que nos pueda ofrecer estos dispositivos. Otra de las deficiencias van a estar relacionadas con las complicaciones de estos usos de dispositivos invasivos, como van a ser, puede provocar arritmias, puede haber lesión vascular, ¿sí? O estructurales de los vasos o del mismo músculo miocárdico, el momento de la colocación de estos dispositivos del catéter de la arteria pulmonar. Neumotórax, como les había dicho, en la técnica funcional, o embolismos venosos o aéreos en el momento de introducir el dispositivo. Entonces, como pueden ver en el gráfico, puede introducirse a través del yugular o la vena subclavia y se puede proyectar hacia el corazón hasta localizarla en el lado derecho en la arteria pulmonar, ¿no? En cuanto, otra de las limitantes en el uso de estos dispositivos es la interpretación, ¿no? La interpretación va a ser un tanto compleja, tiene que ser personal calificado. Muchas veces puede variar esta interpretación de los datos entre interobservador-observador, a pesar de estar calificados y estar capacitados para el manejo de estos dispositivos. Todas estas van a ser limitantes en el uso de estos dispositivos que anteriormente se usaban, ¿no? Entonces, actualmente, sí, actualmente, existen otros dispositivos, ¿sí? Que son mínimamente invasivos, muchos de ellos incluso no son invasivos, que existe una tecnología basada en algoritmos matemáticos que van a ser una suerte de darnos datos mucho más fiables, ya datos que directamente interpretables y aplicables o extrapolables a nuestros pacientes. Ya no tenemos que hacer distintos cálculos o no tenemos que hacer distintas interpretaciones que se veía a partir de los datos que obteníamos con los elementos invasivos previamente usados. Entonces, estos dispositivos mínimamente invasivos que actualmente usamos tienen ciertas indicaciones, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Manejar pacientes con choque e inestabilidad hemodinámica. Entonces, básicamente, estos dispositivos nos van a ser útiles ¿para qué? Para manejar la capacidad de respuesta de volumen, ¿sí? La capacidad de respuesta del paciente a los fluidos o a los cristaloides que les estamos administrando. Otra de las indicaciones para usar estos dispositivos van a ser pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, que tengan una falla cardíaca o que pacientes que tengan un intervenismo, ¿no? Que hayan sido intervenidos por cirugía cardíaca, trauma, choque o los distintos tipos de choque, ¿sí? En el que creamos que la causa, ¿sí? De la inestabilidad hemodinámica sea precisamente una disfunción cardíaca por afectación del gasto cardíaco, obviamente derivado de una insuficiencia cardíaca, de un infarto o de posterior a una cirugía, ¿no? Y lo que va a buscar precisamente es darnos información valiosa sobre la perfusión tisular, que básicamente es el objetivo del monitoreo hemodinámico, restituir o
garantizar una adecuada perfusión tisular y de esta forma sostener o controlar, en este caso, el choque, evitar que se perpetúe y llegar a evitar que llegue a estadiajes o estadios mucho más prolongados de choque que puede llegar a estadios, sobre todo en choque microvascular, que va a llegar a un momento que sean irreversibles. Entonces, la reanimación guiada por estos monitores hemodinámicos no invasivos o poco invasivos se asoció con una menor mortalidad, menor estancia en las áreas críticas, se los asoció también con menor tiempo de ventilación mecánica e incluso directamente con una menor mortalidad. Traducido esto en costos y en efectividad, el paciente, al haber menos muertos, al haber menos tiempo en las unidades críticas, al haber menos tiempo con soporte ventilatorio o soporte de ayuda, en este caso hemodinámico del paciente con choque, obviamente se va a reducir en gran medida los costos, ya que estos pacientes van a generar grandes cantidades de recursos económicos de acuerdo al tiempo que puedan permanecer en las áreas críticas. Entonces, estos dispositivos han ayudado a que su evolución y su pronóstico sea mejor en el monitoreo del paciente críticamente enfermo con choque. Bueno, este es un estudio, el estudio Andrómeda Shock. De hecho, es uno de los muchísimos estudios en los que ya se menciona, sí, se menciona la capacidad de respuesta a los fluidos por parte de los pacientes o los distintos tipos de choque. Existen escenarios en los que los pacientes también no van a responder solamente o específicamente a fluidos. Van a orientarnos al uso de otras herramientas en la reanimación del choque, dependiendo de la etiología del choque que tengamos, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos qué usar? Es ahí donde juegan un papel importante estos monitores no invasivos o recursos de monitoreo no invasivo para decidir si el paciente ya requiere o no requiere volumen, y lo que requiere más bien es un vasopresor o doble tipo de vasopresor o inotrópico, o a qué nivel sí requiere la ayuda para precisamente mejorar las constantes vitales hemodinámicas y de esta forma sacar del choque al paciente para mejorar el pronóstico del mismo, ¿no? ¿Existen limitaciones? Claro que existen limitaciones en estos dispositivos no invasivos, al igual que los invasivos que acabamos de mencionar. Estas herramientas, sí, utilizan algoritmos patentados matemáticos con tecnología, alta tecnología, que muchas veces han sido un poco difícil aplicable a grandes poblaciones, las mismas que han sido una limitante en cuanto a la base de datos e información de estos estudios. Por eso las poblaciones no han sido tan grandes. No se han realizado ensayos grandes aleatorizados de reanimación, ¿sí?, guiada por monitores hemodinámicos no invasivos en los pacientes con choque. Entonces, existen ciertas limitaciones. Muchos de los estudios están, en cierto modo, dirigidos por las casas comerciales de estos dispositivos, pero existen ciertos estudios serios también que han sugerido y han comprobado precisamente su validez y su utilidad. Por eso es que son aplicables en las distintas áreas de cuidado crítico del paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad de estos dispositivos no invasivos? Entonces, desde el punto de vista del concepto de choque, como nosotros conocemos que el choque es una hipoperfusión tisular, y como les había mencionado en algún momento, la hipoperfusión tisular sostenida va a terminar en una disfunción orgánica, ¿sí? Y puede llegar, de acuerdo a las fases del choque, sobre todo un choque microvascular, algún momento en el que sea totalmente irreversible y el paciente lamentablemente esté condenado a fallecer. Entonces, mientras más temprano sea la conducta que nosotros tomemos para poder rescatar a ese paciente y evitar que se mantenga o se perpetúe el choque, mejor va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Como habíamos mencionado en algún momento,
no todo paciente que esté en choque va a estar hipotenso. Ustedes pueden ver esta fotografía en la que van a ver realmente constantes vitales muy, muy alteradas. Podemos ver una frecuencia cardíaca de 178 latidos por minuto, ¿sí? Realmente está muy taquicárdico, una taquicardia supraventricular, ¿sí? Nuestro paciente. Vamos a ver un paciente que está totalmente hipotenso, ¿sí? Con una presión de 69/38. Esta es una presión invasiva, ¿sí? Por un catéter arterial, que vamos a encontrarlo fácilmente en las áreas de emergencia o en las áreas de cuidado crítico. Entonces, vamos a ver que nuestro paciente está taquicárdico, nuestro paciente está hipotenso, está con la saturación menor de 90%, ¿sí? La curva no es tan buena, pero de lo que podemos ver de esa curva, vemos que la saturación está por debajo de 90. Esta es la frecuencia respiratoria. Vamos a ver que la frecuencia respiratoria está en 37. Eso significa que nuestro paciente también está luchando por mantener esa saturación, ¿no? Está respirando, imagínense, en 37 veces por minuto. Entonces, es un paciente que realmente está muy grave, con altas probabilidades de claudicar desde el punto de vista cardiovascular, es decir, una parada cardíaca, o de acuerdo a los parámetros que podemos ver en esta fotografía, quizá hasta hacer una parada respiratoria en algún momento, ¿no? Las causas variables, múltiples, ¿no? Pero de que es un paciente de alta complejidad, eso es más que garantizado. Ahora, para que un paciente llegue a estas condiciones, tiene que haber pasado muchas cosas. Sus lesiones iniciales tienen que ser muy, muy severas, o tiene que haber pasado el paciente en condición de choque por mucho tiempo. Entonces, por lo menos unas 12, 24 horas del paciente sin un manejo adecuado o realmente sin una un adecuado soporte, nosotros lo mencionamos. Entonces, como les decía, un paciente en un estadio inicial de choque no va a estar hipotenso, ¿sí? Inicialmente puede estar, si es un paciente joven, taquicárdico, ¿sí? Puede tener los síntomas que habíamos hablado de choque, palidez generalizada, taquicardia, ansiedad y demás, y dependiendo de la etiología del choque que no vamos a profundizar. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, nosotros conocemos o manejamos dos términos, ¿no? Que básicamente manejamos lo que se conoce como el choque macrovascular y el choque microvascular. Entonces, en el monitoreo ascendente, sí, o también se los clasifica como monitoreo ascendente o monitoreo descendente. Para una mayor comprensión, como hablamos del choque, de la hipoperfusión tisular, vamos a ver que va a tener una relación, sí, con el choque microvascular. Y en cuanto a las constantes vitales, vamos a ver que habla del choque, sí, del choque macrovascular. El choque macrovascular, o también en este caso le denominan, de acuerdo a este artículo, como aguas arriba, va a evaluar el flujo y la presión del corazón, de la vena cava, de la arteria pulmonar, de la aorta, ¿sí? Para básicamente evaluar el estado hemodinámico. Entonces, como les decía, va a tener una relación bastante directa con las constantes vitales de un monitor. Entonces, de acuerdo al corazón, vamos a tener la frecuencia cardíaca. De acuerdo a la tensión arterial, vamos a tener algunas variables, ¿no? El gasto cardíaco, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca. Todos esos parámetros van a estar reflejados en la tensión arterial, en las presiones de la arteria pulmonar, de la aorta y demás, ¿no? Entonces, el choque macrovascular va a ser lo que vamos a tener visible en las constantes vitales y van a tener relación con el corazón, la vena cava, la arteria pulmonar y la aorta. En cuanto al choque microvascular o al denominado aguas abajo, van a tener que ver con el choque con la disfunción orgánica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto va a tener que ver con cuando el choque se va a perpetuar. Es decir, vamos a ver las consecuencias, ¿sí? O los fallos que pueden darse una vez que el choque se haya sostenido. Y básicamente, ¿sí? El choque microvascular, como su nombre lo dice, va a estar relacionado con el choque o los cambios fisiopatológicos que este va a darse a nivel microvascular. Básicamente a nivel de los capilares, ¿sí? Los capilares
y la oxigenación a nivel de los tejidos, el flujo sanguíneo a los tejidos y a nivel microvascular. Entonces, estos monitores hemodinámicos no invasivos nos van a dar información valiosa de qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? A nivel, sí, del choque macrovascular y microvascular. Muchas veces, ¿sí? Las medidas de respuesta ante el choque, quizá la presión va a estar normal por una descarga enérgica, va a haber algo de taquicardia y quizá las constantes vitales no van a estar tan alteradas, pero ya a nivel microvascular ya se van a empezar a ver cambios importantes y de sufrimiento a nivel de los tejidos. Entonces, el choque microvascular va a ser mucho más sensible y nos va a manifestar los cambios y nos va a dar información valiosa con respecto a un paciente que se encuentra en choque, ¿sí? Y para que ya se empiece a manifestar, este choque va a ser sostenido, ¿sí? Y ya realmente los mecanismos compensatorios o de defensa van a manifestarse ya por último en falla orgánica múltiple, en el que vamos a poder ver un paciente de estas características. Muchas veces ya sostenido el choque, va a llegar a un punto en el que quizá ya llegue a un punto de retorno, no, un punto de no retorno o a un punto de irreversibilidad. Entonces, ¿a qué se refiere la interacción corazón-pulmón? ¿Sí? Muchos de estos pacientes requieren muchas veces, como habíamos visto, en caso de insuficiencia respiratoria, requieren manejo ventilatorio, ¿sí? Como habíamos mencionado, muchos de estos pacientes con insuficiencia respiratoria o con choque que han requerido ventilación mecánica, la ventilación mecánica va a ejercer una presión positiva a nivel a nivel intratorácico, lo que va a modificar las presiones a nivel de la aurícula derecha, que puede afectar directamente las presiones a nivel de las cavidades derechas, modificando en este caso sí, la precarga y de esta forma dando mayor inestabilidad hemodinámica. Entonces, esta razón de interacción corazón-pulmón en un paciente ventilado debemos tenerlo en cuenta el momento que hagamos el monitoreo con estos dispositivos no invasivos y tener en cuenta también el momento que hagamos la programación en la ventilación mecánica y en el soporte tanto de la ventilación o de la respiración de nuestro paciente y tanto como en el soporte en el paciente con choque, ¿sí? Críticamente enfermo. A eso se refiere esta interacción corazón-pulmón. Como les había mencionado, ¿sí? Una de las medidas que nosotros tomamos en el paciente con choque es precisamente la reanimación hídrica, ¿sí? La reanimación con cristaloides, la reanimación con hemoderivados, que no está mal. De hecho, son las medidas de manejo inicial en los pacientes con choque. Pero, ¿qué sucede en los pacientes que ya hemos dado 2, 3, 4, 5 litros de volumen de sangre, de hemoderivados, de cristaloides, ¿sí? Incluso de coloides que muchas veces tienen ciertas particulares y en ciertas situaciones de choque y en distintos tipos de choque no están recomendados. ¿Qué podemos llegar a causar daño? ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la fotografía, tenemos una quemosis conjuntival. Definitivamente estos pacientes están sobrecargados de volumen. Pueden ver en esa imagen un edema agudo de pulmón, ¿sí? Que si inicialmente el paciente, ¿sí? El paciente estaba en su choque y quizás no requería ventilación mecánica y el paciente empieza a desaturar con insuficiencia respiratoria, uso de músculos accesorios, ya quizá este es un edema pulmonar iatrogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le causamos. Entonces, todo exceso, ¿sí? Todo exceso también es perjudicial para los pacientes. Y de hecho, en los estudios que acabamos de mencionar y otros tipos de estudios, está más que demostrado que el exceso de fluidos se asoció con mayores complicaciones e incluso con mayor mortalidad en los pacientes con choque. Ustedes pueden revisar eso en el internet y está asociado y está más que comprobado. Entonces, eso es precisamente, y es aquí, este es el escenario y es el momento
en donde estos dispositivos de monitoreo hemodinámico entran en juego para precisamente guiar las conductas del personal de salud en el momento del abordaje del manejo del choque. Entonces, vamos a valorar y la utilidad de estos dispositivos va a ser manejar un adecuado manejo de la tolerancia de volumen o de los fluidos o la respuesta a los fluidos de los pacientes con choque o inestabilidad hemodinámica. Tenemos que tener esto en cuenta, sí, ciertas variables como la interacción corazón-pulmón, de lo que habíamos hablado con la ventilación mecánica, ¿sí? Si es que el paciente no está intubado previamente, ¿sí? Tenemos que evidenciar precisamente, ¿sí? El flujo, ¿sí? Un adecuado flujo a nivel tisular, a nivel del corazón y los principales vasos, ¿no? ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a monitorizarlo? Mediante las constantes vitales, tensión arterial, podemos tener algunas variables que ya vamos a ir revisando ¿no? en forma un poco más específica y básicamente lo que nos enfocaremos es en la interpretación de estos parámetros. ¿Sí? Otra de las situaciones que tendremos en cuenta va a ser a una noción de la administración y reanimación de los fluidos intravenosos para precisamente, como les mencionaba, no causar daño a nuestros pacientes. Porque un exceso de fluidos o el manejo inadecuado de la inestabilidad hemodinámica del choque en el paciente, que hemos causado una sobrecarga o un incremento del tercer espacio, sobre todo en los pacientes adultos mayores, en los pacientes cardiópatas, en los pacientes con malformaciones cardiovasculares, en los pacientes con infarto agudo del miocardio, en los pacientes con algún problema, ¿sí? Previo, de los que hemos mencionado, ¿sí? Son factores de riesgo con una no adecuada tolerancia al volumen. Quizá un joven les va a tolerar altos volúmenes de fluidos, pero ya un paciente de 60, 70 años, cardiópata, quizá no les va a tolerar lo mismo, entre 3 4 litros. Quizá para ese paciente ya va a ser perjudicial ese volumen de fluidos, ¿no? Entonces, dentro de estos dispositivos, ¿sí? Dentro de estos dispositivos, tenemos los monitores, ¿sí? Los monitores de constantes vitales. Dentro de los monitores de constantes vitales, aparte de darnos información valiosa como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, las frecuencias respiratorias, sí, existen unos números pequeños que suelen estar en el extremo inferior derecho, extremo inferior izquierdo, que muchas veces aparece como unas siglas de BPP. La BPP, ¿sí? La BPP, como requisito, necesita tener una vía arterial, ¿sí? Una vía arterial invasiva que lo tenemos a disposición en cualquiera de los servicios de emergencia o en las áreas críticas. Fácilmente se puede acceder, de hecho les voy a, si tenemos tiempo lo podemos revisar estos accesos y cómo utilizar precisamente una vía arterial y el monitoreo de la vía arterial y la utilidad. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en esta imagen, esta es la curva de una onda de vía arterial, en la que nos va a dar la tensión arterial sistólica, diastólica, la media, y aquí precisamente, sí, cerca de estos otros parámetros, nos puede dar la mencionada BPP que les estoy mencionando. La BPP es conocida como la variación de la presión del pulso. ¿Cuál es una de las características de la variación de la presión del pulso? La variación de la presión del pulso, una de las características es que requiere solamente de este dispositivo, ¿sí? De monitorización invasiva de la presión arterial, que realmente, sí, comparado a aquellos dispositivos invasivos, los riesgos de complicaciones realmente son sumamente bajos. Tiene ciertas implicaciones y ciertas características. Como les decía, no vamos a profundizar desde el punto de vista de las técnicas, no vamos a profundizar en la interpretación, en el cálculo y demás de estos parámetros.
yo me siento complacido con que ustedes, como personales de salud que tienen el acceso inicial a los pacientes críticamente enfermos en las etapas iniciales, si ustedes ven en un monitor la BPP, la variación de la presión del pulso, ¿sí? Este es un dato de monitoreo hemodinámico que nos sirve ¿para qué? Este es la variación de la presión del pulso, es un predictor, ¿sí?, de respuesta al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación de la presión del pulso, ¿sí?, si se encuentra en estos valores, normalmente se maneja en porcentajes. Si la variación de la presión del pulso está entre 13 y 15, es decir, valores superiores a estos, nos dice en el monitor una BPP, una variación de la presión del pulso, mayor a 13 o al 15%, este paciente que ustedes tienen hipotenso, con choque y demás, está diciendo necesito volumen, necesito fluidos, ¿sí? De preferencia, si ha sido un choque hipovolémico, trauma, lo que ustedes tengan, ¿sí? Probablemente este paciente se beneficie de sangre o se beneficie de cristaloides, ¿no? Entonces, si ustedes ven en el paciente que está hemodinámicamente inestable, está taquicárdico, está hipotenso, sigue muy inestable, ustedes ven una variación de la presión del pulso, entre TC, ahí les va a aparecer precisamente la V, la P, y al lado va a aparecer directamente el número, 13, 14, 15, 17, 20, ¿sí? Va a asociarse con una respuesta al volumen. Este parámetro hemodinámico, ¿sí?, mínimamente invasivo, que es la variación de la presión del pulso, va a tener una sensibilidad y una especificidad del 88%, ¿sí? Entonces podemos iniciar con una carga entre 20 a 30 por kilo de volumen, podemos darle unos 500 o 1 litro de volumen y ustedes van a ver que va a ser un parámetro también de respuesta a los fluidos. Pero si tenemos una variación de la presión del pulso y el paciente tiene 5, 6% de variación de la presión del pulso, esta es la utilidad que quiero transmitirles a ustedes. El paciente probablemente no se va a beneficiar, ¿sí?, de volumen o de cristaloides, porque si este paciente que tiene una variación de la presión del pulso menor de 13, que tiene 5, tiene 6, y le seguimos dando volumen, ¿sí?, este paciente seguramente va a terminar edematizado con quemosis conjuntival o quizá con un edema agudo de pulmón provocado por el exceso de uso de volumen. Para eso nos sirven estos parámetros mínimamente invasivos, ¿sí?, de monitoreo hemodinámico en el paciente con choque para definir si requiere o tiene o no una respuesta adecuada al volumen. Existen ciertas limitaciones en el uso de esta variable de la variación de la presión del pulso, como va a ser en aquellos pacientes con ventilación mecánica que tenga volúmenes más allá de 8 mililitros por kilo, ¿sí? Volúmenes altos. Normalmente no se usa esos volúmenes, ¿sí? Otra de las limitaciones de esta variación de la presión del pulso va a ser que un paciente esté en arritmia cardíaca. No nos va a dar valores fiables. Otra es en la que el paciente esté participando, el paciente tiene que estar dormido. El paciente en este caso, si está despierto, no va a darnos datos fiables. O quizá que maneje volúmenes en la ventilación muy bajos. ¿Cómo lo calculamos? Este está dado base a un algoritmo, base a fórmulas, como pueden ver ahí, una constante de 100, la presión de pulso máxima menos la mínima dividido para la media. Ahí está la fórmula de variación de la presión del pulso, pero como les decía, no vamos a entrar en detalles, lo que quiero que ustedes conozcan es que existe este parámetro, cómo lo pueden interpretar y qué utilidad le van a dar. La variación de la presión del pulso, más de 13 o 15, es un paciente que puede responder al volumen. Eso es básicamente con el mensaje en cuanto a la variación de la presión del pulso. En cuanto, sí, como les decía, esta BPP va a estar en cualquier monitor convencional. Básicamente el paciente debe tener una presión arterial invasiva, que es muy fácil colocar, se coloca en poco tiempo, está disponible en las áreas de emergencia o en áreas críticas y ustedes van a tener ese dato bastante valioso para direccionar o dirigir la terapia y la reanimación con volumen. Otra de las herramientas que requiere precisamente un catéter de la arteria, ¿sí?, un catéter arterial invasivo,
y que básicamente, como les decía, no demanda de muchos recursos, no demanda de mucha experticia, que las complicaciones en realidad son mínimas y que da mucha información y mucha utilidad, es precisamente el BBS, ¿sí? Que es la variación del volumen sistólico. La variación del volumen sistólico es precisamente otra de las variables que va a estar relacionada directamente con la respuesta a fluidos. Esta va a tener una sensibilidad mucho más alta que la BPP y siempre, por lo general, va a ir de la mano en los parámetros o en los monitores hemodinámicos, pero esto ya va a tener relación, la BBS va a estar en parámetros o en monitores un poco más complejos, no los convencionales. Pero si ustedes lo tienen y la pueden tener, ¿sí? O la pueden, en este caso, observar, les va a dar una idea de la respuesta a fluidos de los pacientes que se encuentran inestables o con choque. Entonces, toda variación, ¿sí? Del volumen sistólico mayor del 10%, normalmente se habla del 12%, pero en este artículo menciona el 10%. Más allá del 10%, este paciente está indicado o va a tener respuesta a los fluidos. Es decir, si yo veo en el monitor, como ustedes pueden ver aquí esta pantalla, este se llama un equipo de B1000, da un montón de variables, pero la que quiero que se fijen es aquí. Aquí me dice variación del volumen sistólico. De acuerdo a lo que me menciona aquí, todo valor mayor del 10% va a ser positivo para respuesta a fluidos. Entonces, si tenemos que este paciente, en este ejemplo del monitor que podemos ver ahí, nos dice, tiene una variación del volumen sistólico, que está a más de 10, tiene 18. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice eso? El paciente necesita volumen. Es una forma, ¿sí?, de guiarnos para el manejo de fluidos en la reanimación en los pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, ya tenemos dos variables. La primera, la BPP, variación del volumen sistólico. Un paciente con variación del volumen sistólico mayor de 14, de 13 a 15, superior a ese, que esté sobre esos valores, seguramente este paciente se va a beneficiar de volumen. Si tenemos en el monitor una BBS, una variación del volumen sistólico, superior al 10%, este paciente va a responder a fluidos. Tiene una sensibilidad y una especificidad mucho más alta, ¿no? Cerca del 94%. Tiene ciertas limitaciones, la posición del paciente y también en pacientes con arritmia también sería otra de las limitaciones, ¿no? Entonces, esto con respecto a la variación del volumen sistólico. Existen otras formas no invasivas del monitoreo precisamente hemodinámico en la que nos va a orientar para tomar decisiones con respecto a los fluidos. Entre estas tenemos la variación de la forma de la onda de oximetría. Esto se refiere a la saturación de oxígeno. Entonces, variaciones de la onda prestimográfica, ¿sí? Es un predictor para la respuesta a los fluidos. De acuerdo a la información y a los algoritmos, se ha visto cierta utilidad. Por eso es que este parámetro no está tan difundido, ¿sí? Y que básicamente va a ayudar, ¿sí?, a tomar decisiones en un paciente inestable, pero no va a ser tan confiable, ¿sí?, desde el punto de vista comparado con los dos parámetros previos. Pero bueno, aquí ustedes tienen una gráfica en la que en la forma de la onda, ustedes van a ver una curva sistólica, ¿sí?, y una diastólica, pico sistólico, un pico diastólico, ¿sí?, y el descenso. Entonces vamos a ver que pueden haber patrones, ¿no?, de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Qué quiere decir esto? La vasodilatación tiene que ver con un paciente con choque séptico, por ejemplo, ¿sí? En la que va a haber una vasodilatación periférica y en un paciente que puede estar, qué sé yo, con un choque hipovolémico, ¿sí?, en el que va a haber una vasoconstricción. Entonces, las ondas, ¿sí?, plastimográficas van a variar en su contorno. Como les digo, pueden ser un poco variables en interpretación de operador a operador, por eso es que la fiabilidad de estos datos no están totalmente respaldados
por eso es que no está tan difundido, ¿no? Pero que está descrito, ¿no? Otra de las variables, sí, en la monitorización precisamente de un paciente con inestabilidad hemodinámica, tenemos algunos test. Les voy a hablar en forma así más práctica de los más utilizados. Tenemos el test de levantamiento pasivos de pierna, ¿sí? Y el test de prueba de bolo de líquido. Quiero que se enfoquen aquí en estos gráficos. Entonces, el bolo de líquido, ¿sí? Tiene que ver en una respuesta, ¿sí? De las variables, o en este caso de las constantes vitales. Sobre todo podemos orientarnos con la tensión arterial, ¿no? Con la tensión arterial media y con la tensión arterial sistólica. Entonces, el reto de volumen esta prueba está enfocada en administrar entre 250 mililitros de volumen a un paciente, ¿sí? En el que vamos a ver que va a haber una variación en el gasto cardíaco, ¿sí? Puede estar estipulado entre un 5 a 10% del gasto cardíaco, o en su defecto, entre un 20 a 25%, ¿sí? De la tensión arterial media. Entonces, esto nos va a hacer una idea de que el paciente puede responder a volumen. Otro de los parámetros que nosotros usamos en un paciente hemodinámicamente inestable para saber si se puede beneficiar o no de volumen es el test de levantamiento de piernas. El test de levantamiento de piernas, ¿sí? Consiste en que vamos a utilizar, ¿sí? El contenido de volumen de sangre que se encuentra en las extremidades inferiores de nuestro paciente. Para esto vamos a hacer un procedimiento que es bastante sencillo, ¿sí? En el que básicamente va a tener, de acuerdo a estas gráficas, como ustedes pueden ver, el paciente va a estar elevado a la cabecera a 45 grados. A nivel de esta posición, de este decúbito, vamos a hacer una medición inicial, ¿sí? De las constantes, puede ser el gasto cardíaco, de la tensión arterial sistólica, incluso la tensión arterial media. Podemos hacerlo simplemente mirando el monitor. Entonces, a partir de esto, vamos a poner al paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Vamos al paciente en posición horizontal. Y a partir de esta posición, vamos a elevar 45 grados las piernas, ¿sí? Del paciente. Antes o previamente se realizaba entre 3 a 5 minutos, pero ya está estipulado que con un minuto que se haga, ¿sí? El levantamiento de piernas tiene ¿sí? Los mismos resultados que hacerlo más tiempo. Entonces, el paciente en decúbito dorsal, en posición horizontal, vamos a elevar las piernas. Al elevar las piernas, vamos, como les decía, a manera de entre 250, de 200 a 250 cc de sangre que se encuentran en las extremidades inferiores, a evacuar hacia el tórax, ¿no? Y vamos a mejorar la precarga, ¿sí? En este caso, sí, vamos a darle, es como que le diéramos ese volumen al paciente. De esta forma, nosotros vamos a identificar que va a haber un cambio, ¿sí? En el gasto cardíaco, ¿sí? O en una mejora en la tensión arterial media, o va a haber también una mejora en la tensión arterial sistólica. De esta forma, nosotros vamos a identificar si este test de levantamiento de piernas fue positivo, si es que hubo cambios en estas variables que les menciono, o en su defecto se mantuvieron igual. Si no hubo ningún cambio, este paciente no se beneficiará de volumen. Si hubo un cambio, sí, significativo, entre el 20 a 25%, este paciente probablemente se va a beneficiar de volumen. Entonces, este es otro de los parámetros, de estos dos parámetros nos van a servir para precisamente, sí, valorar la necesidad de volumen en la reanimación en un paciente críticamente enfermo y con inestabilidad hemodinámica. Ahora, existen otros elementos u otras herramientas que nosotros podemos tener o utilizar, ¿sí? En el caso de la necesidad o no de volumen en los pacientes con choque hipovolémico, sobre todo, o choque séptico, ¿no? Entonces, en la reanimación inicial,
una de las variables que nosotros evaluamos es la vena cava. La vena cava, sí, lo que vamos a enfocarnos es en el diámetro, sí, en el diámetro y las medidas dinámicas de esta vena. ¿Por qué es útil la vena cava? La vena cava inferior, sí, va a ser útil ya que de esta forma van a transmitirse las presiones de la aurícula derecha y de las cavidades derechas, que va a tener una relación con respecto a la precarga. Y básicamente la vamos a enfocar en una necesidad, en una respuesta al volumen. Para esto nos vamos a apoyar de métodos como son el ultrasonido, la ecografía precisamente. Una de las ventajas que tiene esta técnica es precisamente que va a ser bedside. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser junto al paciente. Se la puede hacer en las distintas áreas críticas, en las áreas de emergencia, en las áreas de cuidados intensivos. Y básicamente lo que vamos a ver aquí son dos parámetros. Si el paciente se encuentra, sí, si el paciente se encuentra ventilado, vamos a ver un parámetro que se conoce como el índice de distensibilidad. Y si el paciente está despierto, ¿sí? Vamos a ver básicamente algo que se conoce como el índice de colapsabilidad de la cava. Entonces, lo que básicamente vamos a ver en estos parámetros, vamos a hacer mediciones, ¿sí? Mediciones, esta vemos la aurícula derecha, vamos al tracto de salida de la vena, en la llegada, perdón, de la vena cava. Y nosotros vamos a hacer las mediciones de la vena cava, ¿sí? Y precisamente así se ve. De las distancias, la mayor distancia y la menor distancia, ¿no? De la parte más ancha y de la parte más angosta, ya que con la inspiración o los movimientos respiratorios va a disminuir la luz de la vena cava. Entonces vamos a tomar mediciones cuando el paciente está en inspiración y en expiración, que obviamente va a variar estas dimensiones de la vena cava. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar algo que se conoce como el índice de distensibilidad. El índice de distensibilidad va a estar relacionado con el paciente en ventilación mecánica, ¿sí? Es decir, el paciente que está dormido está con ventilación mecánica. Vamos a hacer una fórmula que tiene que ver con el diámetro máximo y el diámetro mínimo para el diámetro mínimo, ¿sí? Por una constante. Y vamos por 100 para sacar un porcentaje. Todo valor, ¿sí? Del índice de distensibilidad, perdón, entre 12 y 18%, ¿sí? Va a estar mayor a esto, va a estar asociado con una respuesta al volumen, ¿sí? Esto quiere decir que si damos volumen, vamos incluso a mejorar, ¿sí? El gasto cardíaco de este paciente. Entonces, el índice de distensibilidad, sí, lo que básicamente quiero que ustedes saquen de la vena cava va a ser que si el paciente está intubado, vamos a tener el índice de distensibilidad que si es mayor entre 12 a 18% va a beneficiarse de volumen. Y el otro, sí, el otro precisamente, el otro índice es el de colapsabilidad en un paciente despierto. Si vemos que la vena cava colapsa más del 40%, positivo, que el paciente requiere volumen o se beneficiaría de volumen. Esas dos son los parámetros que básicamente nosotros vamos a ver en este caso, en el diámetro de la vena cava, que es un parámetro hemodinámico que nos va a ser útil, va a tomarnos un par de minutos con el ecógrafo para identificar la vena cava y nos va a dar un dato, ¿sí? De respuesta o no a los fluidos por parte de los pacientes en choque hipovolémico séptico, que como les decía, no nos vamos a guiar por un solo parámetro, podemos asociarlo a la variación de la presión del pulso, a la variación del volumen sistólico, al test de levantamiento de piernas, al test de fluidos y la vena cava, que es otra herramienta que tenemos. Existen otros métodos que en este caso la ecografía se ha vuelto también bastante útil en los servicios de áreas críticas y el personal debe estar familiarizado con el uso de estos elementos. Precisamente es la ecografía pulmonar. Existe una técnica
que se conoce como la tolerancia al volumen o la tolerancia a los líquidos, en la que básicamente está enfocado en administrar volumen y hacer un monitoreo, ¿sí?, mediante ecografía pulmonar para valorar la respuesta a los fluidos. Se la puede hacer a nivel de la vena cava, pero este monitoreo se lo hace de acuerdo a las imágenes, sí, pulmonares. Entonces, la ecografía pulmonar, una de las cosas que vamos a valorar, esta es la imagen de un pulmón normal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver la pleura, vamos a ver tejido pulmonar. Al haber aire, ¿sí? En este caso, las ondas del, del, del ultrasonido van a pasar. Lo que vamos a ver en un pulmón normal, que es decir, que no está sobrecargado o no está con edema agudo del pulmón, van a ser las líneas A. No sé si ustedes pueden ver estas líneas transversales blanquecinas que se repiten, ¿sí? Esta va a ser característica en los pacientes, ¿sí?, que no estén sobrecargados de volumen. Ustedes pueden ver al frente esta imagen, ¿sí?, que es una ecografía pulmonar en la que básicamente pueden ver claramente, ¿sí?, unas líneas longitudinales blanquecinas, ¿sí?, repetidas, que esas se conocen como líneas B. Estas son muy características de los pacientes, ¿sí?, con sobrecarga de volumen, ¿sí?, con edema pulmonar. Entonces, pueden existir, de hecho, líneas B pueden existir en la vía, en el parénquima pulmonar, pero son escasas, ¿no? Son escasas, son pocas, a diferencia de lo que ustedes podrían ver en un paciente con sobrecarga de volumen o edema agudo de pulmón. Otra de las herramientas es el diámetro de la vena femoral, que va a estar bastante relacionada con la vena, ¿sí?, con la vena cava. Otra de las herramientas es el Doppler de las venas porta, hepática y renal, que tienen que ver con congestión venosa, que no es muy aplicable y no es muy difundido. Otro de los parámetros que pueden escuchar, que se pueden usar en la reanimación o que tenemos a disponibilidad, es la medición mediante ecocardiografía del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y básicamente estas medidas, una de las características de estos parámetros, que van a ser técnicas no invasivas, ¿no?, como las previas que habíamos mencionado, y que van a estar enfocadas en respuesta al volumen. Existen otros dispositivos, ¿sí?, un poco más complejos, que va a ser un poco difícil encontrar en las áreas de menor complejidad, que muchas veces podrían estar en las áreas de emergencia, pero que están más característicamente en las áreas de cuidados críticos, que vamos a mencionarlos nada más. Son dispositivos basados en dilución de litio, que básicamente estos también van a necesitar de un catéter arterial, ¿sí? Y estos van a usar una técnica que se conoce como termodilución, ¿no? Termodilución transpulmonar, que es un método por el que se calculan algunas variables que lo usaba. Este es el catéter de Sondergaard, ¿no?, que previamente se usaba, que ahora ya no se lo está usando tan frecuente por ser un método bastante invasivo. A diferencia de este método, sí, se usan estos dispositivos como los basados en dilución de litio, que usa a razón de algo muy, muy parecido a la termodilución, en la que nos va a dar algunas variables, ¿sí? Estas variables, ¿para qué nos van a ser útil? Para saber el tipo de choque que tiene el paciente. Para eso nos va a ser útil. Si es que en este caso, si es que tiene que ver con el gasto cardíaco o índice cardíaco, nos va a decir que hay una falla a nivel cardíaco. O si tiene que ver con las resistencias, nos va a decir que va a haber un choque relacionado con un choque de tipo distributivo, relacionado con un choque de tipo séptico, ¿no? O en su defecto nos va a mencionar si es que necesita o no una respuesta al volumen. Existen otros dispositivos actualmente que tenemos a la mano, ya un poquito más específicos, que se van a usar en las áreas de cuidado crítico, que van a ser, por ejemplo, los dispositivos basados en ondas arteriales. La misma técnica de la medición de la tensión arterial invasiva, como un catéter pequeño que tiene unas mínimas complicaciones, en realidad casi muy pocas,
de fácil acceso, buen costo y, y muy práctico en cuanto a su utilización y sobre todo muy práctico en las áreas de emergencia. A partir de esta onda de la curva de la presión arterial, va a interpretar distintas variables como va a ser el índice cardíaco, gasto cardíaco y resistencias que nos van a orientar a si el paciente necesita volumen, no necesita volumen, o necesita vasopresor, necesita algún otro tipo de ayuda para salir del choque. Existen otros dispositivos que usan otras tecnologías como es la bioreactancia, ¿sí? O la bioimpedancia, que tiene que ver, por ejemplo, la bioimpedancia torácica, básicamente va a manejar unos electrodos en la parte anterior del cuerpo, del tórax más bien, que va a ver el flujo de corriente eléctrica a nivel de la caja torácica. A mayor flujo de corriente, mayor cantidad de volumen. Esto nos va a orientar precisamente en el llenado vaciado a nivel cardíaco. Esto va a interpretar, sí, puede interpretar el gasto cardíaco, índice cardíaco y otras variables hemodinámicas que nos van a decir si el paciente se beneficiará o no de volumen, o si le está fallando el corazón, o cuál va a ser las variables que puedan presentar. O distintas, esta información va a ser procesada mediante algoritmos matemáticos en las que a nosotros nos va a dar ya parámetros básicamente, que los vamos a poder extrapolar o interpretar. Este es un dispositivo que se conoce como Cheetah. Este dispositivo funciona bajo algo que se conoce como bioreactancia, que básicamente se colocan unos electrodos en la parte anterior del tórax que mediante cambios de fase de voltaje este va a calcular los volúmenes, en este caso, de contenido de agua en los órganos, y de esa forma va a interpretar y va a dar lugar a distintas variables, ¿no? Como el índice cardíaco, gasto cardíaco, resistencias y demás. Y de esta forma nosotros vamos a poder interpretar, asociado al contexto clínico, así el paciente se beneficiaría de volumen o de vasopresor o de inotrópico o de alguna otra ayuda que el paciente lo requiera, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos obviamente son tecnología que manejan ciertas casas comerciales que muchas veces por cuestión de costos van a estar limitados estos insumos en todas las áreas de los servicios de salud. Pero para que ustedes los puedan conocer, vale la pena tenerlos en cuenta. Otra de las herramientas que tenemos para vigilar y monitorizar un paciente con choque, con inestabilidad hemodinámica, es el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma, de aparte de las muchas variables que nos puede ofrecer, es un método no invasivo, nos va a dar el gasto cardíaco, índice cardíaco, otras variables, sí, que nos van a ayudar a precisamente orientar el origen del choque y precisamente qué conducta tenemos que tomar frente a este paciente con inestabilidad. Una de las herramientas que nos puede dar es el BTI, que básicamente va a ser una medición que se da en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que va a estar asociado a si el paciente se puede beneficiar o no de una carga de volumen, ¿no? Existen otros métodos que se usan para el monitoreo de los pacientes, otros que van a hacerse ya a nivel microvascular, ¿sí? En la que básicamente va a enfocarse en la perfusión de los tejidos y de esta forma ver si el soporte que estamos dando en la reanimación inicial es adecuada para precisamente mejorar la perfusión, como ustedes pueden ver en las fotografías, si hay una adecuada perfusión a nivel tisular. La diferencia que podemos ver en estos capilares es notoria, ¿sí? En un paciente con choque, ¿no? A pesar de una reanimación adecuada. Entonces, lo que podemos ver es la medición de la saturación de oxígeno del tejido. Entonces, esto podemos hacerlo mediante medición de espectroscopía infrarroja cercana, en la que básicamente va a valorar un equilibrio entre una adecuada perfusión, entre la perfusión, la disponibilidad y el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos. Lamentablemente, la disponibilidad no es la adecuada, ¿sí? Por complejidad y por recursos, y que básicamente están muchas veces limitadas de la investigación.
Otro de los parámetros o que valora básicamente la perfusión microvascular es la medición del flujo sanguíneo microcirculatorio. Esta tiene algunas limitantes, ya que se realiza mediante técnicas de microscopía avanzada, en la que va a ver la microcirculación en los pacientes con choque y se puede ver a nivel de la perfusión a nivel sublingual, que básicamente por embriología va a tener un origen bastante parecido con la circulación explácnica, ¿no? Que básicamente, como les decía, se puede usar tecnología como la espectroscopía infrarroja cercana o microscopía avanzada, que básicamente se usa bastante en la investigación. Lamentablemente no está disponible en nuestras áreas críticas, pero que va a dar una información mucho más fidedigna. Y por último, los parámetros clínicos que básicamente vamos a tener en cuenta, como va a ser la taquicardia, la presión, la palidez, la redistribución del flujo. Usamos ciertas escalas como el llenado capilar, el Mottling Score, como ustedes pueden ver, las características marmóreas de la piel, que van a ser un poco más cualitativas y subjetivas, que en el contexto clínico con los resto de parámetros objetivos vamos a poder direccionar en cuanto al diagnóstico del choque, el tipo de choque y de si el paciente se beneficiaría o no de volumen, cristaloides, coloides, de vasopresores, inotrópicos o hemoderivados. Otra de las herramientas que tenemos es el lactato, que es un indicador de la hipoperfusión tisular, que el corte va a ser 2 y a partir de eso tenemos como meta en las primeras horas de la reanimación del paciente con choque, ¿no? Eso es básicamente lo que quería mencionarles. No, como les decía, no vamos a profundizar en cuanto a técnicas, a parámetros o a fórmulas para los pacientes, ya que muchas de estas métodos no invasivos se usan en las áreas críticas, pero sí que conozcan ustedes que existen herramientas que nos permiten tomar decisiones en forma objetiva y de esta forma definir si el paciente se beneficiará o no de volumen, se beneficiará o no de inotrópicos, vasopresores o de otros ayudas, asistencias ventriculares mecánicas o de otro tipo de dispositivos más avanzados para precisamente sostener al paciente en choque, ¿no? Cuyo objetivo, ¿cuál va a ser? Tratar de sacar al paciente del choque y evitar que el paciente esté el menor tiempo posible en choque, ¿no? Eso es lo que quería compartirles el día de hoy en cuanto al paciente con inestabilidad hemodinámica. No sé si hay preguntas, es lo que les podía comentar el día de hoy. Si no hay preguntas, muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias.